Nosotros como servidores públicos, sin duda que tenemos un papel importante, un papel fundamental en el ejercicio precisamente del servicio público. Pero al hacer este uso de las atribuciones que nos confiere la ley en el ejercicio precisamente del servicio público, desde luego que tenemos que asumir nuestros compromisos y nuestras responsabilidades. En este contexto, el proceso de entrega-recepción, desde luego que se mueve dentro de un marco jurídico, regula precisamente nuestro actuar. Aquí estamos enunciando solamente algunas de las leyes que inciden de manera directa en el quehacer del servidor público respecto a las responsabilidades. Sin duda, cada uno de los compañeros, compañeras en sus respectivas dependencias, en sus áreas de trabajo, también hay marco jurídico que regula el actuar en el desempeño precisamente de sus funciones. De manera sintética, partimos desde luego de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como normatividad máxima. Está también la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fue publicada el 18 de julio de 2016, la Ley General de Archivos, sin duda el aspecto medular respecto a la gestión documental y administración de los archivos, la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos en el ambiente o en la competencia local del Estado de Puebla, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, precisamente que viene a regular todo el proceso para la determinación de las responsabilidades. Una normatividad importante es la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla. Esto incide de manera directa con el actuar de los servidores públicos de los gobiernos municipales y, desde luego, la ley que viene a regular todo el proceso de entrega-recepción y que fue publicada recientemente el pasado 2 de octubre en el Periódico Oficial del Estado y que se denomina Ley que establece los procedimientos de entrega-recepción en los poderes públicos y ayuntamientos, órganos constitucionalmente autónomos y públicos paraestatales de la Administración Pública del Estado de Puebla. Sin duda es un nombre muy amplio, pero engloba precisamente a todos y cada uno de los servidores públicos en los diferentes ámbitos competenciales, estatal y municipal, a través de sus dependencias, entidades u organismos autónomos. Bueno, en este contexto partimos precisamente de lo que previene el artículo 6º, apartado A, fracciones 1 y 5 de la Constitución Política. Este tema lo hemos mencionado en más de una ocasión porque sin duda es la piedra angular del quehacer del servidor público respecto a las responsabilidades y obligaciones que tenemos. Nos dice que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados. Es una definición precisa, pero abarca todo el ambiente archivístico, parte de las responsabilidades que tenemos precisamente en el manejo de nuestros documentos. Entonces, si en el quehacer, en el ejercicio de nuestras funciones y atribuciones como servidores públicos, debe quedar plasmado en documentos, en el soporte que sea soporte físico, papel, medios electrónicos, audios, videos, fotografías, cualquier medio que contenga información y que sea evidencia del actuar de los servidores públicos, ya lo tenemos documentado, perfecto, entonces tenemos que sujetarnos a lo que es la gestión de los documentos y la administración de los archivos a través precisamente de lo que establece la Ley General de Archivos. Hemos generado muchos documentos, ahora tenemos que organizarlos, clasificarlos, difundirlos. Bueno, pero ¿qué va a pasar al finalizar la responsabilidad o la encomienda que tenemos como servidores públicos? ¿Qué tenemos que hacer con estos documentos? Precisamente el tema de esta intervención y lo vamos a ver enseguida. Nuestro campo de actuar como servidores públicos es únicamente la ley. No podemos dejar de hacer lo que la ley nos obliga, ni tampoco excedernos en las funciones o las atribuciones que la misma nos otorga. Entonces, como servidor público, nuestro campo es la ley únicamente y tenemos que ser muy cuidadosos precisamente para no incurrir en responsabilidades, ya sea por acción o por omisión.
como lo señala el artículo 49 precisamente de la Ley de Responsabilidades Administrativas. En el aspecto de la documentación, tenemos la obligación de registrar, integrar, custodiar, cuidar la documentación e información que por razón del empleo, cargo o comisión tengamos bajo nuestra responsabilidad, e impedir desde luego su uso indebido, la divulgación, la sustracción, la destrucción, el ocultamiento o inutilización. Esto es parte precisamente de la responsabilidad que tenemos respecto a la administración de los documentos, a la gestión documental. Viene también una parte importantísima dentro de la Ley General, y es aquí donde se vincula precisamente el tema que estamos tratando, la entrega-recepción. Nos dice el artículo 10 de la Ley General de Archivos: el servidor público que concluya su empleo, cargo o comisión deberá garantizar la entrega de los archivos a quien lo sustituya. Resaltamos, debiendo estar organizados y descritos de conformidad con los instrumentos de control y consulta archivísticos que identifiquen la función que les dio origen en los términos de esta ley. No es solamente entregar, sino se tiene que hacer en base a los instrumentos de control y consulta archivísticos. Esto es en base al cuadro general de clasificación archivística, al catálogo de disposición documental, a la guía de archivos y desde luego debidamente identificados a través de los inventarios. Entonces aquí se da precisamente esa responsabilidad, esa vinculación enorme entre el quehacer del servidor público y la entrega-recepción debidamente organizada y ordenada. Esta misma Ley General de Archivos también previene una parte respecto a las formalidades que deben observarse en cuanto al acto de entrega-recepción, y nos dice que los servidores públicos deberán elaborar un acta de entrega-recepción al separarse de su cargo, empleo o comisión en los términos y de las disposiciones jurídicas aplicables. Deberán entregar los archivos que se encuentren bajo su custodia, así como los instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados, señalando los documentos con posible valor histórico de acuerdo al catálogo de disposición documental. Es enfática la ley en señalar la responsabilidad para llevar a cabo la entrega-recepción, pero esta debe ser en torno a los instrumentos archivísticos. Bueno, ahora nos anticipamos y decimos, ¿qué pasa si incurrimos en alguna de las hipótesis previstas en la Ley General de Archivos y la Ley de Responsabilidades respecto a no cumplir debidamente con la responsabilidad que tenemos? Bueno, la Ley General de Archivos, en sus artículos 116 a 119, previene infracciones administrativas, y decíamos que son las acciones que van encaminadas a causar un deterioro o hacer un uso indebido de la documentación. Esto es sustraer, usar, divulgar, ocultar, alterar, mutilar o destruir los documentos de archivo que se encuentren bajo su resguardo. Transferir a título oneroso o gratuito la propiedad de los mismos sin que exista ninguna causa para ello. Omitir la entrega de documentos al momento de la separación del empleo, cargo o comisión, que es el tema precisamente que nos ocupa. Y desde luego también, como falta administrativa, se señala el impedir u obstaculizar la consulta de los documentos de archivo sin causa justificada. Y también las responsabilidades que incurrimos en caso de no publicar el catálogo de disposición documental, el dictamen y el acta de baja documental, así como el acta que se levante en caso de documentación siniestrada. Estos son únicamente como ejemplos de las responsabilidades en las que podemos incurrir en caso de no llevar a cabo precisamente el mandato o los mandatos establecidos en la ley. Como servidores públicos, recordemos que eso también es un agravante en la comisión de este tipo de acciones y pueden ser incrementados los montos o las sanciones. Esto sin dejar de lado que la responsabilidad administrativa puede derivar en situaciones de carácter penal, situaciones de delito, afectando a los sujetos obligados en su patrimonio, ya sea mediante la responsabilidad civil por daños y perjuicios, o bien daños patrimoniales con la destrucción u ocultamiento o uso indebido de la documentación. Esto también lo previene la Ley General de Archivos en sus artículos del 120 al 122, 121 al 122. Aquí también debemos señalar una situación importante: cómo se tiene que llevar el proceso de entrega y recepción, qué autoridades intervienen
Y bueno, este tema de la contadora Rosa María lo va a explicar en unos minutos más adelante, pero lo que sí es importante señalar que esta ley de entrega-recepción hace dos apartados, dos procesos. Uno es la entrega-recepción en general y el otro es la entrega-recepción de los ayuntamientos. Y es aquí donde también la participación que tiene la Auditoría Superior del Estado es elemental respecto a la entrega-recepción en los ayuntamientos. Y en su artículo 130 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla nos dice que son facultades de la Auditoría Superior del Estado coadyuvar con los ayuntamientos de conformidad con las disposiciones aplicables en el establecimiento de las bases y guías para llevar a cabo el procedimiento de entrega-recepción de las haciendas públicas municipales. Y en la fracción quinta nos dice presenciar a través del personal designado o comisionado para tal efecto el acto de entrega-recepción de las administraciones públicas municipales por cambio de ayuntamiento. En este contexto, lo que les expresamos en este tema es que el Archivo General del Estado, nosotros les aportaremos los elementos respecto al procedimiento que establece la ley de archivos, la ley de entrega-recepción, pero el Archivo General del Estado en ningún momento será partícipe para la entrega-recepción, sino para el caso de los ayuntamientos será a través precisamente de la Auditoría Superior del Estado, y para el caso de los servidores públicos de la Administración Pública Estatal será a través de la Secretaría de la Función Pública mediante sus órganos internos de control. Son las instancias adecuadas o instancias responsables en participar de manera directa en el proceso de entrega-recepción. También debemos señalar por qué resulta importante este tema, porque es vital dentro de la administración pública y aún dentro de nuestro ámbito personal. Bueno, la ley que establece precisamente el proceso de entrega-recepción en su artículo primero, sus diversas fracciones, establece 4 hipótesis importantes. En la fracción 1 dice determinar la obligación de los servidores públicos de entregar a quienes legalmente sustituyan los archivos que estuvieron bajo su custodia. Es solamente un extracto del contenido de la fracción. Pero ¿qué implica? Que tenemos como tal que cumplir con ese mandato. No es una potestad, es una obligación a la que tenemos que sujetarnos. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Ya lo explicamos, nos podemos hacer acreedores a sanciones, afincamientos de procedimientos o determinación de responsabilidades y desde luego hacernos sujetos a otro tipo de sanciones de carácter civil o penal. Otro de los objetivos es que no se interrumpan los trabajos de los gobiernos o de las entidades o de las dependencias, sino se sirve como coadyuvante para la conclusión de una administración o de un cargo, la continuidad en los servicios públicos, de los asuntos, programas, proyectos, acciones, compromisos, etcétera, cumplir con el plan de trabajo que tenga la institución o el sujeto obligado. En la fracción tercera nos dice desarrollar las bases y principios generales mediante las cuales deberán realizarse los procesos de entrega-recepción de manera ordenada, eficiente, transparente, confiable, oportuna y homogénea. Y esto precisamente se va a llevar con la intervención de las instancias que ya mencionamos, la Auditoría Superior del Estado para el caso de los ayuntamientos, la Secretaría de la Función Pública para el caso de los servidores públicos estatales y una instancia importantísima para los gobiernos municipales, para los trabajadores, interviene la Contraloría Municipal. Y la fracción cuarta es determinar las faltas administrativas en caso de que no cumplan con estas disposiciones, cuáles son las que serían acreedores los servidores públicos. En esta ley que regula el procedimiento precisamente trae todo un catálogo de anexos, de obligaciones que se tienen que cumplir en la entrega-recepción. Esto tiene como antecedente para los que llevamos algunos años en la administración pública el sistema CIERE, el sistema electrónico de entrega-recepción. Actualmente ese sistema no funciona, en su lugar está la ley que establece el procedimiento de entrega-recepción, pero finalmente los formatos son muy similares. Vienen identificados por fracciones, vienen identificados por áreas de trabajo y en el caso particular, para los archivos, en la fracción 14 del artículo 7 nos dice que deberá entregarse la relación de archivos
a cargo y documentación, soporte de los datos e información proporcionados relacionados con las facultades que por normatividad le competen al área cuyo empleo, cargo o comisión o mandato se entrega y se recibe. Entonces es bien importante señalar que las responsabilidades que incurren tanto el que entrega como el que recibe tienen un punto de partida, es la entrega-recepción, y es precisamente a partir de esto cómo se pueden determinar los momentos de culminación o de inicio de las responsabilidades. Dentro del mismo artículo 9 y la fracción 9 también de la referida ley de entrega-recepción, nos habla también de los contenidos mínimos que forman parte del acta, que se desagregan de manera exhaustiva y ordenada en los anexos, mismos que se enlistan de manera enunciativa, más no limitativa, y en particular la fracción 9 del artículo 9 de ley de entrega-recepción nos habla de los inventarios de documentos y archivo. Toda esa información que esté en posesión del servidor público deberá enlistarse, deberá inventariarse para su entrega correspondiente. Aquí lo importante de esto es que la ley y todo el contexto jurídico que regula el servicio, el ejercicio del servicio público y la administración de documentos tiene dos aspectos medulares. Uno es desde el ámbito institucional, que se refiere a preservar, conservar, custodiar lo que es la memoria institucional, la historia documental de las instituciones, de los sujetos obligados, por un lado, y por el otro también es determinar las responsabilidades de las personas que tienen la oportunidad de estar en el servicio público. Y que esto, desde luego, como servidores públicos no debemos perderlo de vista, porque en determinado momento son los documentos los que nos van a ayudar o nos van a perjudicar. De manera muy coloquial lo decimos que los documentos de archivo, en donde están evidenciados los quehaceres de nuestro ejercicio, de nuestro desempeño como servidores públicos, van a ser o nuestra tabla de salvación o nuestra perdición, porque efectivamente ahí está evidenciada el actuar en el ejercicio del servicio público. Esto es determinante precisamente para deslindar responsabilidades, ya sea para el servidor público que termina la función, así como para el funcionario que inicia en esa responsabilidad. Es el punto de partida y es el punto final para el deslinde de responsabilidades. Tienen, desde luego, lo que mencionábamos, el efecto de darle continuidad a las acciones y a los programas de gobierno. El quehacer del servicio público no se detiene por la ausencia de una persona. Los programas, pues, son de impacto social, de impacto general, y ellos continúan. Pero sí puede obstaculizar el desarrollo de los mismos. Si no se hace una entrega ordenada, no va a detener el programa, pero sí lo va a obstaculizar, y eso es precisamente lo que se tiene que prevenir y evitar. Sin duda también lo que debemos estar muy atentos es que con estas acciones también se cumple con las obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, bueno, cada uno de los temas precisamente respecto al derecho humano de acceso a la información. Tiene también como objetivo evitar o combatir el tráfico y comercialización de documentos con valor histórico. Si nosotros en nuestro quehacer cotidiano, como servidores públicos, llevamos un control de nuestros documentos bien organizados, escritos, desde luego que estos documentos difícilmente podrán sustraerse o desaparecerse, y en caso de que así fuera, pues habría que fincar precisamente las responsabilidades correspondientes. Y algo importante es que con esto también se combate la sustracción y apoderamiento de documentos históricos o relevantes. Y esto es vital porque finalmente nosotros como servidores públicos estamos en el ejercicio o en el desempeño de una función, de una atribución, pero los documentos que generamos en el ejercicio mismo de la función nunca serán, ni han sido, ni son patrimonio personal. Son todos los documentos que se generan en el ejercicio del servicio público son patrimonio institucional. Entonces, no por el hecho de que tenga muchos años en el servicio público, 20, 10, 5,
adquiero propiedad sobre los mismos. De ninguna manera no proceden estas figuras de la prescripción en ninguno de los casos. Entonces, los documentos son y serán patrimonio institucional, y es ahí el cuidado, la atención que se les debe dar, y de ninguna manera serán patrimonio personal del servidor público que lo genera. Aquí estamos viviendo una etapa importantísima. Estamos a unos días de que se inicie un proceso de renovación en el ámbito municipal. Lamentablemente, y tenemos que decirlo con toda claridad, en el ámbito municipal es donde se tiene un cuidado, o se debe tener mayor cuidado para con los archivos, para con los documentos que se generan, porque si las autoridades salientes tienen problemas o tienen complicaciones para su cuenta pública, es tan fácil, o así lo ven, llevarse los documentos. Ellos terminan su función el próximo 14 de octubre, las autoridades municipales. A partir del 15 de octubre son ciudadanos, y como ciudadanos no tienen de ninguna manera alguna facultad para detentar, para poseer documentos que sean oficiales, que sean propiedad de los ayuntamientos. Entonces tienen que hacer precisamente la entrega-recepción en los términos, como se les va a explicar un poquito más adelante, con los requisitos que la ley señala. Si requieren de copias certificadas, tendrán que pedirlas al ayuntamiento en turno. Entonces, ellos van a cumplir su responsabilidad haciendo una entrega y recepción de los documentos que manejaron. Y para las autoridades que en su momento ya estén en funciones, también tienen que hacer una revisión minuciosa de lo que reciben, para que no vayan a incurrir en responsabilidades. Bueno, eso es por lo que toca a los ayuntamientos, que estamos próximos a vivir un proceso de renovación. Pero para los servidores públicos, este proceso de entrega-recepción aplica en cualquier momento. Cuando se dé el relevo de responsabilidades, cuando se dé el relevo de las áreas de trabajo, se tendrá que hacer una entrega-recepción, y eso lo regula precisamente la ley, y lo va a explicar la contadora Rosa María en breve. Tenemos que resaltar que finalmente el hecho de que concluya nuestra responsabilidad al frente de un cargo público para realizar acciones en el ejercicio del mismo, no va a terminar nuestra responsabilidad por responder respecto de las acciones u omisiones en las que incurrimos en el ejercicio precisamente del servicio público, y podemos ser llamados en cualquier momento por las autoridades fiscalizadoras, por las autoridades vigilantes del quehacer del servicio público. Bueno, de momento hasta acá mi participación es un planteamiento genérico. Hay mucho de dónde sacar material para conocer, para consultar respecto a la entrega-recepción y la vinculación estrecha que se da precisamente con el manejo adecuado respecto a la gestión documental y la administración de archivos. Recordemos esto, los documentos son o nuestra salvación o nuestra perdición como servidores públicos. Estamos a sus órdenes aquí en el Archivo General del Estado. Al finalizar la exposición les agradecemos, si tienen dudas, comentarios, las expresen a través del chat, o seguramente se les dará oportunidad de hablar, y con todo gusto estamos para escucharles y tratar de clarificar sus dudas. Cedo la voz a la contadora Rosa María para que continuemos con este tema importantísimo. Que tengan una excelente tarde. Bien, acabamos de ver la normatividad que aplica para este proceso tan importante que es el de la entrega-recepción. Y el objetivo es precisamente el capacitar a los servidores públicos, tanto los salientes como los entrantes, con la finalidad de que puedan realizar este proceso de entrega-recepción de todos los archivos que tienen. ¿Cuáles son estos archivos? Archivos de trámite, el archivo de concentración y su archivo histórico, debidamente bien organizado conforme a las normas y formalidades establecidas. Quiero retomar lo que está establecido en el artículo 17 de la Ley General de Archivos, en la parte donde dice que los servidores públicos deberán entregar los archivos que se encuentren bajo su custodia, así como los instrumentos de control y consulta archivísticos actualizados. Verán ustedes que está plasmado en este artículo número 17.
Porque no es lo mismo realizar una entrega de acuerdo a la imagen que ven en donde está todo desorganizado, ahí totalmente la información es inaccesible. No es lo mismo entregarlo de una manera en donde nuestros archivos estén plenamente bien organizados, correctamente bien identificada la documentación. Ahí vamos a encontrar un acceso rápido a la información. Hemos identificado algunas fases para realizar un correcto proceso de entrega-recepción, y son 4. La primera fase es el de informar, la segunda fase es realizar los trabajos archivísticos que tiene que ejecutar el servidor público saliente, entre otros es la identificación de los tipos de archivo, la actualización de los inventarios documentales, tanto de archivo de trámite, de concentración o del histórico, la revisión y actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos, la revisión física contra el inventario de los expedientes a entregar, obtención de fotografías y anexar documentos que en breve les voy a explicar. La fase 3 consiste en el protocolo de llevar a cabo este acto de entrega-recepción. La fase 4 se refiere a la verificación y a la validación. Vamos a ver ahora la fase número 1, informar. Entonces, este titular deberá informar en primera instancia al órgano interno de control y al área coordinadora de archivos que ya se va a dar inicio con este proceso de entrega-recepción. ¿Por qué se le tiene que informar al órgano interno de control? Bien, recordemos, compañeros, que este órgano es la instancia que se encarga de vigilar, de controlar todos los procesos, todos los procedimientos que se llevan al interior de una institución y que tienen que estar apegado a la legalidad. Este proceso de entrega-recepción, al estar enterado el órgano interno de control, se debe de desarrollar de una manera ordenada, de una manera eficiente, de una manera transparente, de una manera confiable, además de que debe de ser de una manera oportuna. ¿Por qué también se tiene que informar a el área coordinadora de archivos? Bueno, ellos como un área también que pertenece a la institución, al sujeto obligado, también tienen muchas funciones, muchas responsabilidades que cumplir y también, al igual manera que todos los demás, deben de entregar toda esta información a la siguiente administración o a la persona que le suceda, porque tienen que continuar ellos con este trabajo tan importante que empezaron a realizar. Deben de entregar todos y cada uno de los avances que hayan logrado. Quiero detenerme en esta parte de la revisión y actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos, porque es una de sus obligaciones. Lo que tiene que hacer esta área coordinadora de archivos, una vez que ya se enteró que se va a dar inicio con este proceso de entrega-recepción, deberá informar a todas sus áreas del sujeto obligado para que empiecen a preparar su documentación, para que lo que les falte de realizar lo realicen de una manera oportuna. En la fase 2 se refiere, como ya les mencioné, a los trabajos archivísticos a realizar por el servidor público saliente. ¿Cuáles son esos trabajos que tiene que hacer el servidor público saliente? Primeramente, obviamente, desde que entró a laborar a la institución, debió haber ya identificado qué tipo de archivo tiene bajo su responsabilidad, cuáles son sus funciones, cuáles son sus atribuciones, cuáles son esas actividades que debe de realizar. Y pudiera ser que sea un responsable de archivo de trámite o un responsable de archivo de concentración o un responsable del archivo histórico. Recordemos, compañeros, que el archivo de trámite son documentos que se están generando en este momento, que en este momento nosotros estamos empezando a integrar expedientes y que les debemos de dar tal tratamiento para que nuestros expedientes se encuentren ordenados en los cajones de nuestros escritorios, tal vez, o en nuestra estantería o en nuestra gaveta que nosotros tengamos ahí para estos fines. Recordemos que tienen que estar ordenados, recordemos que deben de pertenecer estos expedientes que estamos generando, debemos integrarlos por asuntos, debemos de ordenarlos, deben de estar de acuerdo a las codificaciones que están en nuestros instrumentos archivísticos, empezando por el cuadro general de clasificación, debemos ponerle su portada, su pestañita, debemos de coser nuestros expedientes cuando tengamos ahí en nuestro archivo de trámite, coser, foliarlos, tenerlos ya preparados, listos a través de un inventario
para que puedan ser anexados al acta de entrega-recepción. Todo este tratamiento se hace en archivo de trámite y obviamente la entrega se hace a través de este documento que se llama inventario documental, que les hablaré un poquito más adelante. El archivo de concentración es otro tipo de archivo que la institución debe de tener y en el momento de la entrega-recepción, el responsable de este archivo de concentración de igual manera debe de tener todo perfectamente bien ordenado, bien clasificado, bien identificado, bien inventariado, para que también de igual manera en los anexos que nos solicitan para este proceso de entrega-recepción, pues ya no tengamos ninguna dificultad de cargar esta información en estos anexos, porque ya lo tenemos todo controlado y sabemos qué es lo que tenemos. El archivo histórico es otra área, otro archivo que la institución debe de tener de manera muy organizada, muy ordenada, a través del responsable. Para realizar este proceso de entrega-recepción, también se tiene que identificar que esta documentación es de archivo histórico y también que se vea anexada dentro del acta de entrega-recepción en los correspondientes anexos. Otra actividad que tiene que realizar el servidor público saliente es actualizar sus inventarios documentales. Si ustedes tuvieran duda de cómo se llena este formato, tenemos en nuestra página del Archivo General del Estado una cápsula en donde se explica a detalle el llenado de este formato y además pueden ustedes bajar el formato con un instructivo para que no tengan ustedes ninguna duda. Este documento puede ser utilizado para los diferentes tipos de inventarios que nosotros manejamos. Puede ser utilizado para que sea llenado por los responsables de los archivos de trámite, por el archivo de concentración y del archivo histórico. La característica de este documento es que a través de las identificaciones que se hacen con las codificaciones, empezando desde sección, subsección, en el caso de que hubiere serie y en el caso de que hubiere subserie, se tendría que codificar para saber de qué grupo de expedientes estamos hablando. En este documento se tiene que relacionar uno a uno de todos y cada uno de los expedientes que pertenecen a una serie o a una subserie documental si la serie está dividida en subseries. No debe de faltar ningún expediente, porque si es el caso, pues entonces podríamos tener problemas, podríamos ser acusados de dolo, de que estamos encubriendo algo, de que no estamos haciendo este proceso de entrega-recepción de una forma adecuada. Este documento es valiosísimo porque con al saber cuántos expedientes yo tengo de una serie o de una subserie documental, de inmediato yo voy a poder dar la información para mis instrumentos archivísticos, que son los que se publican en la Plataforma Nacional de Transparencia. Si yo no tengo este documento actualizado, no voy a poder realizar un efectivo proceso de entrega-recepción. Otro trabajo que tiene que realizar el servidor público saliente es que debe de revisar y actualizar precisamente los instrumentos de control y consulta archivísticos. Como ya se los mencioné, son tan importantes y que se deben de ver publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia y que tiene que realizarse esta actualización antes de la entrega-recepción. ¿Cuáles son estos instrumentos archivísticos? Son 4. Los que ya han tenido la curiosidad de estar en contacto con nosotros, ya saben que este cuadro general de clasificación archivística, a través de él se va a identificar toda la documentación que genera una institución. Hagan de cuenta que si tengo un documento, ese documento debe de estar dentro de un expediente, de un asunto en particular, y que ese expediente debe de estar dentro de una serie o de una subserie y que debe de verse identificado con su codificación respectiva. Ningún documento, ningún expediente debe de quedar fuera de este cuadro general de clasificación archivística. El catálogo de disposición documental, los que lo conocen ya saben que una vez identificada la documentación, vamos a valorar, vamos a determinar qué valores tiene esta documentación. Vamos a determinar los tiempos de guarda en los diferentes archivos de la institución. Vamos a decidir su destino final y lo vamos a plasmar en este catálogo de disposición documental. Recuerden que para esta actividad
tiene que intervenir el grupo interdisciplinario y a través de las fichas técnicas de valoración documental se va a valorar toda y cada una de la documentación de las series y subseries que pertenecen a la institución y que obviamente tiene que quedar plasmada la decisión final en el catálogo de disposición documental. Los inventarios documentales, hablando del general, del que se publica en la plataforma nacional, lo más importante de este inventario es saber cuántos expedientes yo tengo de una determinada serie o subserie documental. Como les comentaba yo hace un momento, a través del inventario documental de mi archivo de trámite o de mi archivo de concentración o de mi archivo histórico, yo rápidamente voy a decir cuántos expedientes tengo en mis inventarios y lo voy a plasmar en el inventario general que tiene que verse publicado en la plataforma. Pudiera ser que en el momento de la entrega-recepción tenga yo 10 expedientes, pero por alguna razón, como no se entrega de inmediato, a lo mejor en los 5 días que se tiene de plazo para la entrega-recepción, pudiera ser que yo genere más expedientes. No hay ningún problema, porque hay una justificación de por qué tengo más, porque en el momento del que se hizo el corte, tuve la necesidad de generar otros expedientes más. Pero si yo estoy informando y que está publicado, que todo mundo lo puede ver, que estoy publicando que tengo 10 expedientes y al momento de la entrega-recepción yo estoy entregando 9 u 8 o menos, entonces estaría yo ahí incurriendo en alguna irregularidad y que podría yo ser sancionada. La guía de archivo documental es otro instrumento que también es de muchísima utilidad. Este formato, este instrumento me sirve para saber qué tipos de documentos yo me puedo encontrar, yo como investigador, yo como historiador, yo como ciudadano. Yo quisiera saber qué tipos de documentos yo me encontraría en cada una de estas series documentales. Bueno, pues me voy a la guía de archivo documental y me voy a encontrar también en este instrumento que me está dando también otro tipo de información, como son fechas extremas, como son la ubicación, en dónde está ubicada físicamente mi documentación. Si ustedes se dan cuenta, compañeros, compañeras, que estos 4 instrumentos archivísticos es el reflejo de todo lo que hay en una institución. Y si carecemos de estos, nos va a ser muy difícil hacer una correcta entrega-recepción. Otro de los trabajos que tiene que realizar el servidor público saliente es la revisión física de lo que se tiene físicamente contra el inventario de los expedientes a entregar. Obviamente tiene que coincidir. No puedo poner en mi inventario que una relación de lo que físicamente yo no tengo. O sea, todo tiene que coincidir. Y si no coincide por alguna razón, que haya yo perdido, que me hayan robado algún expediente, que lo haya yo prestado de alguna manera, pues tengo en el momento de la entrega-recepción, yo tengo que justificar esa pérdida, ese robo, esa baja documental, porque probablemente ya no lo tengo, pero tengo el comprobante, tengo el expediente de que lo di de baja. Recuerden ustedes, compañeros, que nosotros como servidores públicos, la única manera de justificar la inexistencia de algún expediente es o porque lo dimos de baja, no hay otra, o porque lo dimos de baja o porque de plano nos lo robaron, lo extraviamos tal vez, pero obviamente ahí entran otras características que deben de presentarse ante el Ministerio Público, el que nosotros demostremos que realmente fue ese hecho. Entonces, en el momento de la entrega-recepción debe de coincidir tanto lo que yo tengo de forma física contra mi inventario. Recordemos que de forma física podemos tenerlo en papel, pero también recuerden que los expedientes podrían estar en forma electrónica o inclusive nosotros ya podríamos tener información en la nube, pero sigue siendo material, sigue siendo información que debemos de entregar. Otro trabajo que tiene que realizar el servidor público saliente es obtener fotografías. ¿Por qué? Porque esto va a ser como una evidencia de cómo yo dejé el archivo institucional, cómo yo realicé esta entrega. Me sirve a mí para justificar, vean, aquí yo tengo estas fotografías, como se les queda una copia de lo que se está relacionando con esas fotografías, quedan como evidencia para demostrar que lo hice de una manera correcta.
También se debe de anexar, el servidor público saliente debe de tener el cuidado de anexar lo que les mencionaba hace un momento, los oficios o actas de extravío en caso de que las tengan, en el caso de que los hayan perdido, de que tengan pérdida o robo o que hayan hecho alguna baja de documentos de archivo. Todo esto debe de quedar debidamente bien asentado en el acta de entrega-recepción para que después pues, no nos vayan a fincar responsabilidades. En la fase 3 ya es el protocolo ya de este proceso de entrega-recepción, en donde se debe de dar lectura a esta acta de entrega-recepción, así como a los anexos que lo acompañan. Recordemos, y hablando desde el punto de vista archivístico, que los anexos que nos van a solicitar son el inventario de todo lo que se tiene en archivo de trámite, de todo lo que se tiene en archivo de concentración y de todo lo que se tiene en el archivo histórico. Todo lo debemos nosotros tener el cuidado de que esté en el acta de entrega-recepción. En la manera de un apoyo para ustedes o para todos nosotros como servidores públicos, se retoma la ley de entrega-recepción que recientemente aprobó el Congreso del Estado aquí en Puebla, y ya nos están dando las características de cómo debe ir integrado el acta de entrega-recepción. Evidentemente, esto fue una propuesta que hizo la Auditoría del Estado de Puebla, y que seguramente en el momento de la entrega-recepción van a retomar porque pues las leyes se hicieron para cumplirlas. ¿Qué debe de integrar el acta de entrega-recepción? Debe de llevar el lugar y la fecha de inicio de este proceso tan importante. Debe de llevar la hora, debe de llevar la denominación del área que se entrega y que se recibe, debe de llevar el nombre y carácter de las personas, servidoras públicas entrantes y salientes que participan en el acto y con qué documentos se están identificando. Debe de quedar asentado el domicilio o el medio de comunicación para oír y recibir notificaciones. Debe de quedar el nombre del representante del órgano interno de control o instancia homóloga. Debe de quedar la designación de los testigos y documento de identificación. Debe de quedar asentado el marco jurídico de actuación, esto es muy importante. Debe de quedar también plasmado el informe de asuntos a su cargo y el estado que guardan. Debe de quedar registrada la situación programática, la situación presupuestaria, los estados financieros, la descripción detallada de la situación de los recursos financieros, materiales y humanos que el servidor público saliente haya tenido asignados para el ejercicio de sus atribuciones. Vean aquí, es algo muy importante para nosotros como archivistas. Debe de incluirse la relación, debe de quedar asentado, la relación de archivos a cargo y documentación soporte de los datos e información proporcionados. Debe de quedar relacionados con las facultades que le competen al área. Evidentemente tiene que ser de acuerdo a estas facultades, a estas atribuciones. Y en este caso estamos hablando del inventario de documentos y los archivos. Debe de quedar asentado las observaciones de auditorías en caso de que hubiera, en proceso de atención y otros hechos también si hubiera, y las manifestaciones que en dicho acto realicen los servidores públicos entrantes y salientes. Debe de quedar también asentada la declaratoria de la recepción en resguardo de los recursos que el servidor público saliente haya tenido asignado para el ejercicio de sus atribuciones, los asuntos a su cargo y la documentación y archivos, se vuelve a repetir, que tuvo en su posesión. También debe de quedar asentada en el acta de entrega-recepción toda aquella información que no esté considerada en las fracciones anteriores. Debe de quedar asentado también la hora del cierre de este acto y deben de firmar todos los que intervinieron en este proceso de entrega-recepción. El servidor público saliente deberá solicitar al órgano interno de control o a la instancia homóloga los formatos del acta y sus anexos. Tienen que recurrir a ellos. Bien, ¿quiénes son los que intervienen en este protocolo de entrega-recepción? Bueno, en primera instancia, pues la o el servidor público saliente, la o el servidor público entrante. Debe de haber 2 testigos
que deben de estar nombrados por el servidor público saliente y por el entrante. Debe de haber un representante del órgano interno de control o instancia homóloga. Debe de estar, también debe de intervenir las comisiones que nombren los servidores públicos, tanto del saliente y el entrante, para asistirles en el acto de entrega-recepción. En el caso de los ayuntamientos, las partes que intervienen son dos comisiones, se conformarán dos comisiones, una por el ayuntamiento saliente y otra por el ayuntamiento entrante. Se deberán reunir en la presidencia municipal, así lo dice el documento, 5 días antes de la toma de protesta. Deberá estar presente un representante de la Auditoría Superior del Estado, un representante del órgano interno de control o instancia homóloga y 2 ciudadanos residentes del municipio que van a fungir ellos como testigos de honor. En los ayuntamientos, además de lo que ya les mencioné hace un momento, deberán entregar los libros de sesiones de cabildo, la documentación justificativa y comprobatoria relativa a la situación financiera y estados contables. Estos estados contables pues, se refiere a los libros de contabilidad y a los registros auxiliares. Documentación, también la documentación de la cuenta de la Hacienda Pública Municipal, los estados financieros, ingresos y egresos del municipio, las observaciones, recomendaciones, requerimientos o apercibimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado o por el Congreso del Estado. Deberán entregar también la situación que guarda la deuda pública municipal, documentación relativa y registro. También deberán entregar el estado de la obra pública ejecutada, en proceso y en programación. También deberá entregarse la situación de la aplicación del gasto público, si este gasto fue a través de un recurso federal o estatal, y además los informes y comprobación de los mismos. Es bastante documentación, ¿verdad? También deberán entregar la plantilla y los expedientes del personal, antigüedad, prestaciones, catálogo de puestos y demás información. Deberán entregar también la documentación relativa a convenios o contratos que se hayan celebrado con otros municipios, con el Estado, con el gobierno federal o con particulares. Deberán entregar también la documentación relativa a los programas municipales y proyectos aprobados y ejecutados, así como el estado que guardan los mismos en proceso de ejecución. Deberán entregar también el registro, inventario, catálogo y resguardo de bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal. También deberán entregar la documentación relativa de los asuntos tratados por las comisiones. También deberán entregar la documentación de los registros fiscales del ayuntamiento y de la recaudación de los ingresos municipales. Además, deberán de entregar toda la demás documentación que se considere necesaria. O sea, si ustedes se dan cuenta, compañeros, compañeras, es todo. Todo lo que se haya generado dentro del ayuntamiento deberá de ser entregado. En la fase 4 vamos a ver que se trata de la verificación y validación. El servidor público entrante, una vez realizada la verificación, porque tienen que checar todo lo que están entregando, también así como lo hizo el servidor público saliente, deberá de verificar uno a uno de todos los expedientes, de toda la documentación que están recibiendo. Y deberán de verificar y validar la información que recibe. Deberán emitir el dictamen de entrega-recepción en un plazo máximo de 30 días posteriores. O en su caso, hacer el requerimiento correspondiente. Ya ahora a ellos les tocará, en caso de que encuentren alguna anomalía, alguna irregularidad, tienen que hacer el requerimiento correspondiente. El servidor público saliente tendrá un plazo de 10 días hábiles para realizar aclaraciones. Hay que estar muy atentos ahora a los servidores públicos salientes de que en caso de que les requieran,
únicamente tienen 10 días para aclarar. Y aquí viene un párrafo muy importante que me llamó mucho la atención y se los quise compartir. En caso de incumplimiento, el servidor público entrante podrá solicitar la intervención del área o áreas administrativas competentes con la finalidad de relacionar, ordenar, clasificar, identificar y ubicar de forma física los documentos, recursos patrimoniales y financieros que debieron haber integrado el contenido de los anexos. Si se dan cuenta, compañeros, aquí está plasmado en este documento del Congreso que si no hicimos nuestro trabajo durante el tiempo que pudimos haberlo hecho, nos lo pueden requerir y finalmente vamos a terminar haciéndolo porque lo debemos hacer, ya es una obligación, ya no es porque queramos, ya no es porque pues ahí lo dejamos y ahí después lo haré. Cuando se den cuenta ya estarán en ese momento y tienen que cumplir. Recuerden también que el desconocimiento no nos exime de nuestra responsabilidad. Debemos estar muy atentos con esto porque si no, de todos modos podríamos ser solicitados para que realicemos la chamba que no realizamos en su momento. En su caso, podrá surtir efectos la denuncia por parte del servidor público entrante si no hemos cumplido o ante la autoridad competente por la responsabilidad administrativa del servidor público saliente que esto implica, ¿verdad? Si no se realiza la entrega de los recursos asignados, de los asuntos a su cargo y de la documentación y archivos que tenga en su posesión. Y esto obviamente motivando la aclaración o en su caso la aplicación de sanciones. Yo quiero terminar esta presentación, compañeros, compañeras, haciendo una pequeña reflexión. Los servidores públicos salientes deberían de tomar en su trabajo, en la realidad, saber que tienen una gran responsabilidad y que si no lo hacen podrían al irse se van a ir inquietos, se van a ir muy preocupados porque no realizaron el trabajo de entrega-recepción como se debió haber hecho, no realizaron este proceso de una forma eficaz, de una forma correcta, tal como nos los mandatan ahora que ya hay mucha normatividad que va de la mano y por todos lados nos están presionando para que lo hagamos correctamente. Si no lo hacemos nos vamos a ir mal, vamos a estar preocupados, yo creo que por el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Porque a veces aparentemente ya terminó la administración o mi función o mi cargo, ya no, pero pudiera ser que pueda yo ser requerido para que dé cuenta del trabajo que yo realicé en un momento determinado. Y los servidores públicos entrantes de igual manera ahora deben de tener la conciencia de que ser servidor público no es cualquier cosa, implica una gran responsabilidad y que evidentemente se tienen que preparar para que puedan también recibir correctamente y den continuidad a este trabajo tan importante que es el tener un empleo, un cargo o una comisión. O en su caso, a lo mejor ser responsable de todo un sujeto obligado o de toda una área que sea de mi responsabilidad. Yo tengo que ocupar todos. Yo les digo en las capacitaciones, no se preocupen, ocúpense. Ahorita en el caso de las administraciones municipales, tienen pues ya relativamente poco tiempo para que se pongan al corriente. Yo los invito a todos ustedes que si quieren alguna capacitación, asesoría, tenemos mucho material publicado ya en nuestra página del Archivo General. Pueden ustedes guiarse tomando desde la capacitación en el video número 1, el 2, el 3 sucesivamente y se van a ir percatando de todos los trabajos que se tienen que realizar. Nosotros estamos aquí para apoyarlos. Mi nombre es Rosa María Báez Sánchez, a mi cargo tengo la jefatura de archivos municipales y soy responsable del área de capacitación en el Archivo General del Estado de Puebla. Estamos para servirles, les dejo los datos de contacto por si quisieran ahora sí contactarnos y muchísimas gracias.